Bueno, pues convendría primero señalar que los estudios de futuro son un ámbito profesional, es decir, habemos personas alrededor del mundo que nos ganamos la vida diseñando futuros alternativos. Entonces, esta no es una disciplina nueva, empezó a gestarse como un ámbito profesional desde la década de los 30, pero más fuertemente desde mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el parteaguas que marca el nacimiento de este ámbito, de este campo del conocimiento, es la fundación del Club de Roma, que es el primer think tank de estudios de futuros, y después del Club de Roma vino el Institute for the Future, etcétera. Entonces, estamos hablando de conjuntos de especialistas alrededor del mundo que se dedican, que nos dedicamos a estudiar los futuros posibles, probables o preferibles, las visiones del futuro, y todo esto se hace con el propósito de diseñar estrategias para implementar los futuros preferibles. Es decir, estos ejercicios, porque hay un montón de herramientas y de instrumentos que se pueden utilizar, tienen todos el propósito de imaginar futuros alternativos para elegir eso que queremos e implementarlo. Es decir, estudiar el futuro debiese iluminar el presente. Esa es su razón de ser. Y la razón por la cual este ámbito del conocimiento debería ser relevante tanto para los individuos como para las organizaciones es porque, bueno, me parece que la actual condición que estamos viviendo lo explica en sí mismo. Vivimos en un mundo cada vez más incierto, de cambio muy acelerado. Como diría Alvin Toffler, estamos viviendo el shock del futuro. El cambio tan rápido nos deja en el marasmo, con grandes dificultades para tomar decisiones. Los estudios de futuros no sirven para adivinar, pero sí sirven para poder lidiar mejor con la incertidumbre y tomar decisiones con un poco más de certeza. Bueno, los estudios de futuros tienen varios caminos, pero podríamos decir que un proceso completo va a tener siempre la misma estructura. Es una estructura básica. La que voy a referir es la de Joseph Boros, pero en realidad me parece que en general esa es la que se ocupa alrededor del mundo. Son 4 momentos. Y estos 4 momentos funcionan igual para un individuo, para una familia, para una compañía, para una ciudad, un país o una región, nada más lo vas escalando. Entonces, lo primero que hay que hacer es recoger inputs, identificar cuáles son las características del sistema y cuáles son las señales de cambio. Hay distintos métodos para recoger información de manera sistemática y poder observar los patrones. Los patrones de cambio, pues, son lo que denominamos tendencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar qué está cambiando de acuerdo con ciertos parámetros y estudiar las tendencias. Lo segundo que debemos hacer es aplicar una serie de métodos para analizar la situación prospectivamente y pensar en el largo plazo. Como te comentaba hace un momento, hay una gran diversidad de métodos, entonces ahí el especialista de estudios de futuros o el equipo que está conduciendo el análisis recomienda cuál es la mejor manera de aproximarse, que tendría que ser la más adecuada pues para cada ciudad o para cada sistema que se esté estudiando. Después se obtiene un output. Lo más frecuente, aunque no es lo único que se puede hacer, lo más frecuente es que se realizan escenarios de futuros, y los escenarios de futuros a largo plazo deben de tener una visión de al menos de 10 años en adelante, tal como sucede en el caso de Tequila, que es una ciudad que se piensa al 2040. Entonces, pues ya hay una mentalidad de largo plazo, se están pensando a 20 años. Hay ciudades que se piensan a 30, 40, incluso a 100 años. Esto es bastante común, por ejemplo, en el caso de las ciudades de Emiratos Árabes, no tan común en las ciudades latinoamericanas, lamentablemente, la visión de largo plazo. Y finalmente, con base en estos outputs o en estos escenarios de largo plazo, se define la visión y en función de la visión se diseña una estrategia. Es así como se hace, con distintos procedimientos, mediante talleres, se corren estudios,
se hacen entrevistas, etcétera, se pasa por distintas etapas, pero grosso modo eso es lo que se hace. Estoy 100% de acuerdo con lo que planteó Carla, inclusive tenía algunas notas ahí, por ejemplo, todo el tema de las tendencias, ¿no? Nosotros tenemos, nuestra visión a largo plazo es que Tequila sea un destino turístico, cultural, sostenible e inteligente. Esa es la visión con la cual estamos trabajando Tequila, ¿no? El otro tema importante es que nosotros estamos trabajando de los impactos, no solo de los resultados, sino de los impactos para atrás, ¿no? O sea, porque una cosa es el output, otra cosa es el outcome. Entonces, el impacto para nosotros es muy importante. O sea, las medidas que tomamos hoy, como tú decías, que el presente tiene un juego importante en el futuro también, estamos trabajando de los impactos que pueden tener esta medida. O sea, empezamos a pensar qué impacto tenía ser una ciudad inteligente, qué impacto tenía en la gente, qué impacto tenía en la región, qué impacto tenía en los distintos grupos de interés, y sobre todo lo estamos viendo como un gran destino regional, no solo dentro de solo que sea la ciudad de Tequila, sino nosotros estamos dentro de la ruta del tequila, entonces es un impacto regional lo que estamos pensando. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, en modelos de prevención, que me imagino que también será una parte importante. Estamos trabajando en todos los temas de simulaciones. Lo que nos interesa mucho de lo que ustedes hacen es, sobre todo metodológicamente, ¿no? O sea, creo que en estos temas es necesario una metodología muy potente, ¿no? Y me parece que ustedes pueden ser un gran aliado con nosotros en los temas metodológicos, ¿no? Porque sí hemos trabajado en temas de metodología, en temas de sostenibilidad, en temas de la sostenibilidad en el amplio sentido, ¿no? En el tema económico, social, ambiental e institucional, ¿no? Hemos hecho una cantidad de simulaciones, y hemos sobre todo concebido todo este tema en un tema de sistema, ¿no? Es un tema holístico. No estamos trabajando solo a nivel de modelo, donde tú ves los componentes, sino también a nivel de interacciones, a nivel de un sistema de sistemas, en cierta forma, ¿no? Pero sí nos interesó mucho y queríamos conocer un poco más lo que ustedes estaban haciendo, porque tener una metodología validada es interesante para nosotros también, porque nosotros, por ejemplo, académicamente nos importa mucho que se valide lo que estamos haciendo, ¿no? De distintos puntos de vista, tecnológicamente, y nosotros realmente estamos muy instalados en el tema de que la inteligencia no tecnológica es más importante que la tecnológica, ¿no? O sea, nosotros creemos que la no tecnológica es el 80% y la tecnológica es un 20%. Entonces, me gustaría, si nos podés contar un poquito a nivel de ciudades, tú decías de los Emiratos Árabes, que sí, claro, pero a veces lo que nos pasa también con el tema ese de Emiratos Árabes o ciudades, es que a veces hacen una ciudad nueva, ¿no? O sea, sí es una ciudad de futuro, pero es una ciudad en un desierto, le ponen una burbuja y lo hacen de cero, el diseño de cero, ¿no? Y sí, es una ciudad del futuro, pero nosotros siempre estamos en ciudad, Tequila es una ciudad viva, es una ciudad caótica, como todas las de Latinoamérica, ¿no? Los dioses del caos están todo el día presentes ahí, por más que queramos ordenar. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en una metodología futuro que contenga también toda esa parte de una sociedad viva, dinámica, que se mueve, que es caótica y que no la estamos diseñando de cero? Entonces, creo que estas metodologías son muy importantes para nosotros, analizando tendencias, pero sabiendo que jugamos en una sociedad real, ¿no? Que todo sale simultáneamente, que no es secuencial, pero que tenemos que jugar con la complejidad y con la paradoja de lo que es una ciudad de estas, ¿no? Sí, concuerdo completamente. No se trata de importar modelos y meterlos con calzador.
Cuando se hace el análisis de los inputs, bueno, tú me preguntabas, Federico, sobre los métodos. Yo les comentaba que hay muchas alternativas, pero les voy a poner ejemplos. Cuando tú haces los inputs, haces una recogida de señales y de tendencias, y esto tiene el propósito de reconstruir los elementos del sistema. Uno de los elementos del sistema que desde mi punto de vista son cruciales, y no nada más lo digo yo, hay autores de gran renombre como Sohail Inayatullah, que tiene el método de los 6 pilares y considera una variable sistémica que se llama el peso de la historia. Tú, para diseñar los futuros de una ciudad, tienes que entender el peso de su historia. Si no entiendes el pasado y no entiendes el presente de la ciudad, no vas a poder rediseñar su futuro. Entonces, una regla de oro es, si vas a diseñar el futuro de un sistema, debes entender el pasado y el presente del sistema. Entonces, hay que hacer mucha investigación. Y con investigación me refiero a investigación documental y también trabajo de proximidad. Tienes que hacer levantamiento de señales en campo, entrevistas, mucha observación en terreno. Por ejemplo, en el programa que tenemos en Centro, que es la institución donde colaboro como coordinadora de estudios de futuros, les enseñamos a nuestros estudiantes de la especialidad en diseño del mañana a hacer levantamiento mediante métodos como PESTLE o como Cypher del Future Today Institute, que son procedimientos que sirven para entender qué está pasando en el sistema, pero también les pedimos que piensen en el pasado, porque si tú proyectas el futuro de una ciudad, por ejemplo, ahora, en función solo de los elementos presentes, desde una realidad transitoria como esta que estamos viviendo, pues entonces te vas a quedar corto, ¿no? Porque hay una historia antes del COVID que no puedes ignorar y que pesa al momento de proyectar el futuro. Eso para responder a qué pasa con realidades como la de Tequila, ¿no? O como realidades latinoamericanas donde hay una riqueza histórica bárbara que va a servir como un push o como un pull a la hora de diseñar esos escenarios, y lo tienes que tomar en cuenta necesariamente. Hablando de métodos para hacer análisis ya propiamente prospectivo, pues hay muchos métodos. Está desde lo más sencillo, bueno, más sencillo entre comillas, como el FODA prospectivo, pero también puedes hacer, no sé, 3 horizontes, o puedes hacer escenarios de Heinz y Bishop, o puedes hacer escenarios de Boros. Es decir, la cantidad de métodos es enorme. Por ejemplo, la ONU utiliza muchísimo como insumo el trabajo de un think tank de estudios de futuros que se llama The Millennium Project, para diseñar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, y antes los objetivos del milenio. Bueno, pues estos objetivos del milenio estaban basados en los retos del milenio que fueron diseñados por The Millennium Project, y este think tank utiliza otro método que es el llamado Delphi, el método de Delfos, que son grandes encuestas en tiempo real hechas a muchos expertos alrededor del mundo para en conjunto elucubrar cómo se ve el futuro. Entonces, los caminos son muchos, pero ninguno bien hecho puede eludir el pasado. O sea, si tú le entras a diseñar futuros alternativos de manera rápida y sin hacer la tarea, lo que salga de allí yo creo que va a ser muy frágil y va a ser muy difícil de implementar. Sí, yo, siguiendo en tu mismo razonamiento, por ejemplo, una de las cosas importantes que nosotros vimos de Tequila siempre, bueno, por supuesto es el peso de la historia. No te olvides que Jalisco y todo eso es la esencia de la mexicanidad, ¿no? Charro, mariachi, tequila, ¿no? Y la vocación de la ciudad. Ahora, lo interesante de Tequila es que Tequila hace 15 años era un pueblo industrial, 100% industrial, ¿no? Y se le sumó una vocación turística, porque nos dimos cuenta que cuando empezamos a tener la categorización de pueblo mágico en el año 2003, iban 8.000 personas a Tequila, ponele, ¿no? 18.000 en el año. Hoy van 450.000 personas, casi 15 turistas por residente, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es que, basado en una vocación y en el peso de la historia, se conformó una segunda curva de vocación, o sea, no se perdió lo industrial, ¿no? Y se sumó toda la parte turística.
y la parte turística se basó en la cultura del tequila, en todo lo que tiene que ver con toda la cadena del tequila, ¿no? Entonces, estoy 100% de acuerdo que cuando uno piensa en una ciudad futuro, no puede renegar de su autenticidad, no puede renegar de su historia, y es un tema muy importante. Creo que nosotros hemos evolucionado como destino, y por eso es que lo estamos viendo en esa maduración que te decía, que de destino turístico cultural, porque realmente hoy la cultura empieza a tener un peso relativo grande, y sostenible, porque siempre fue nuestra estrategia maestra, la sostenibilidad, e inteligente, porque realmente y sobre todo inteligencia no tecnológica, lo que yo te decía, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo eso de validar metodológicamente estas cosas, ¿no? Nosotros, te digo, realmente en tequila se han hecho miles de diagnósticos, miles de estudios. Nosotros, antes de empezar a trabajar en tema de destino turístico inteligente, lo que hicimos fue tratar de entender profundamente la ciudad, ¿no? Entenderla en toda su autenticidad, en toda su dinámica regional, ser parte del paisaje agavero, que está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, estar dentro de una denominación de origen, ¿no? que es Patrimonio de México, estar dentro de la Ruta del Tequila, estar en Tequila, que es una de las marcas más reconocidas de México, y además nosotros como José Cuervo ser otra marca muy importante, ¿no? Y además, lo interesante fue que la gente acompañó toda esta transición en cierta forma, porque nunca fuimos, como pueblo, ¿no? Como pueblo mágico, nunca por decirlo de alguna manera, se traicionó la autenticidad, ni la tradición, ni la vocación del pueblo, ¿no? Entonces creo que realmente lo que tú decís es clave y creo que desde ese punto de vista es que a nosotros nos interesa esa validación metodológica que ustedes tienen, ¿no? Oye, Federico, y te quería preguntar algo en relación a esto que comentas, porque encuentro muy, muy apasionante y muy intrigante cómo fue que diseñaron esta estrategia para el caso de Tequila. Algo que he observado en relación al reconocimiento de las ciudades inteligentes es que la organización que la certifica, bueno, pues sí solicita como parámetros, no sé, como ciertos estándares para el manejo de residuos, ciertos estándares para el uso de sensores. Como tú dices, quizás el énfasis de la certificación o de los lineamientos como ciudad inteligente están puestos más en la inteligencia tecnológica. Sin embargo, ustedes privilegiaron o también le dieron importancia a estas otras inteligencias y al pensamiento a largo plazo, que eso es muy inusual. Y yo me llevé una grata sorpresa de ver que ustedes sí lo hicieron. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Mira, lo que pasa es que el tema para empezar, parte de un legado del presidente del Grupo JB, el señor Beckman, ¿no? Que él por tradición familiar y porque la empresa hacía 250 años que estaba en Tequila, lo que quería realmente él y su familia es devolverle a Tequila algo de lo mucho que Tequila les había dado durante 250 años, ¿no? Entonces realmente el tema era pensarlo a largo plazo, ¿no? Que fuera un legado a largo plazo donde no fuera una cosa coyuntural, ¿no? Que fuera realmente un destino turístico, era lo que se tenía en la cabeza, ¿no? Y ahí lo que se empezó fue a trabajar sobre todo en estos temas, ¿no? ¿Cuáles eran los pilares reales que se tenían para que fuera un destino turístico, para que el destino pudiera ser armónico? Por ejemplo, de las primeras cosas que se hicieron fue trabajar en un plan de ordenamiento territorial y hacer un plan al año 2040, ¿no? Juntando a todos los grupos de interés de Tequila, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Lo otro que se definió fue que fuera una ciudad compacta, que fuera mucho más eficiente de todo punto de vista, ¿no? Y ahí lo que se empezó a trabajar fue cómo la gobernanza fue el otro tema que se trabajó, ¿no? Porque se veía que ese proyecto no podía ser de una empresa, no podía ser de un solo grupo, ¿no? Tenía que ser de toda la sociedad. Y entonces lo que armamos fue el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila,
donde todos los grupos de interés trabajan ahí. Los empresarios, las direcciones, las secretarías estatales, las direcciones del municipio, los regidores, los líderes locales, la academia. Entonces, además hay un comité técnico que trabaja en esto, y después lo que nosotros, cuando empezamos a ver que era que el turismo mismo ahí nos estaba pidiendo una mayor sofisticación del destino, ahí empezamos a ver cómo podíamos trabajarlo con una metodología. Y lo que hicimos fue empezar a trabajar con Segitur, la Secretaría de Turismo de España. Ellos tienen la metodología de destino turístico inteligente, donde tienen 5 pilares, ¿no? Uno es innovación, otro es tecnología, otro es gobernanza, otro es sostenibilidad y otro es accesibilidad. Entonces, todos los temas inclusivos, ¿no? Y nosotros ya veníamos muy preparados con gobernanza fuertemente, con una visión a largo plazo. Entonces, lo que nos dimos cuenta, y ahí también teníamos una alianza con la ciudad de Santander en España, donde trabajamos un poco en el tema de transferencia de conocimiento, ¿no? Y ahí nos decía el alcalde en su momento, que era Íñigo de la Serna, nos decía, ustedes no se preocupen de tener tanta infraestructura tecnológica, trabajen mucho sobre información, ¿no? Porque a veces la infraestructura tecnológica es redundante, es costosa, entonces tengan la infraestructura tecnológica a la escala de lo que necesitan en la medida que saquen información relevante para tomar decisiones. Entonces, ahí empezamos a trabajar en eso y nos dimos cuenta que no era sensorizar la ciudad y que los botes de basura estuvieran todos sensorizados, o sea, que eso era un tema que no íbamos a hacer un campamento tecnológico, que era mucho más importante los otros pilares, la innovación, la gobernanza, la accesibilidad, y cosas que al mismo tiempo le dieran resultados y beneficios a los turistas, pero a los residentes, ¿no? Porque al final el destino lo hace la gente. Entonces, eso fue, y que el futuro además es el futuro de los hijos de esa gente, ¿no? Entonces, que había que prepararse en la ciudad lo mejor posible para que fuera un futuro de oportunidades, ¿no? Y creo que ahí avanzamos mucho porque, por ejemplo, antes las oportunidades en Tequila, siendo un pueblo con vocación industrial, era nada más que trabajar en una destilería o trabajar en el campo. En la medida que tú le pones una vocación turística, se abren brutalmente las oportunidades. En la medida que tú le pones que sea un destino inteligente, se abren oportunidades a nivel de startups, a nivel de rama económica, oportunidades para la mujer, oportunidades en una cantidad de temas. Empiezan a trabajar escuelas de inglés, porque el turista, porque hay que hablar de otra manera, capacitar en el tema de hotelería, de hospitalidad. Entonces, se abren una cantidad de oportunidades a futuro, porque ya estamos pensando en los hijos de toda esa gente, ¿no? Entonces, ahí fue un poco donde dijimos, bueno, vamos a trabajar con esta metodología y además certificar que estamos trabajando en eso. Por ejemplo, nosotros vamos a dar la certificación como el primer destino turístico inteligente de Latinoamérica, ¿tá? Pertenecemos a la red de destinos turísticos de España, ¿no? Ahora acabamos de certificar con Biosphere turismo sostenible, ¿no? Estamos trabajando con el ICTE de España para certificar seguridad. Vamos a empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con las emisiones de huella de carbono y tratar de que Mundo Cuervo, que es nuestro producto turístico, sea equilibrado desde el punto de vista de la huella de carbono, porque lo que estamos viendo es que el agave, por ejemplo, captura mucho CO2. Entonces, tratar de que no tener huella de carbono, ¿no? De que ser eficiente desde ese punto de vista, porque estamos en una región en la cual, bueno, está todo el tema del agave, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro producto turístico estamos contaminando de cierta forma, dejando una huella de carbono que se pueda compensar, ¿no? Entonces, nosotros creemos en los sistemas, ¿no? Entonces, pero nos interesa mucho mejorar nuestra lectura del futuro, ¿no? O sea, qué escenarios posibles y cuáles, porque por un lado está la potencialidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tendríamos teóricamente una potencialidad de tener 2 millones de turistas en el año 2030.
pero no queremos si no somos sostenibles y si la capacidad de carga del destino no lo da, ¿no? Entonces, ese es un escenario posible, pero ¿lo queremos o no lo queremos? Eso es lo que nos gustaría ver ustedes cómo lo están viendo. Si volvemos al esquema que les planteaba al inicio de nuestra conversación, estos 4 momentos: inputs, análisis prospectivo, outputs y estrategia. El análisis de tendencias corresponde a la primera etapa. Bueno, está en la intersección entre la primera y la segunda etapa, ¿no? Las tendencias, al final de cuentas, son un conjunto de señales, un conjunto de patrones. Y ahí me parece que, o sea, yo, más que ser una fuente de muchas tendencias, por ser antropóloga quizás, por de formación profesional, estoy habituada a ver patrones en el comportamiento. Entonces, mi recomendación es lo mismo para Tequila que para cualquier otra ciudad que esté interesada en adoptar este enfoque, pues tenemos que voltear a ver el comportamiento colectivo y encontrar en estos patrones de comportamiento las dichas tendencias. Entonces, estas tendencias lo que van a hacer es indicarnos la dirección que el cambio tomará en el mediano plazo. Estamos hablando de plazos de 5 a 10 años, que es el tiempo de desarrollo de una tendencia, y no todas las tendencias van a servir como una referencia útil para adoptarlas. No a todos, no nos queremos subir a todos los trenes. Va a haber tendencias que vamos a observar, va a haber tendencias que vamos a tomar, va a haber otras que las vamos a querer evadir así con una estrategia de aikido, y va a haber otras que a lo mejor nosotros mismos y mismas vamos a querer provocar. Entonces, ahí yo creo que el propio equipo que ha estado al frente de esta estrategia va a poder decirnos mejor que nadie cuáles son las tendencias que han tomado en consideración. El solo hecho de escuchar a Federico haciendo referencia a que no se compraron, no se subieron del todo al tren de los sensores, no se compraron la historia de los sensores, sino que más bien pensaron en lo que realmente hacía falta. A mí me habla de que hubo sensibilidad e inteligencia para tomar de toda esta plétora de patrones de comportamiento lo que les sirve y lo que no. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tendencias? Pues hablamos entonces de como he dicho, de aspectos del comportamiento colectivo que son recurrentes, pero sí tendríamos que ver, o sea, hay cientos, miles de tendencias y son reseñadas lo mismo por despachos especializados que por organizaciones y por individuos. Cualquiera de nosotros puede hacer un análisis de ese tipo, nada más tenemos que aprender ciertos parámetros para saber en qué fijarnos. Pero para poner ejemplos para nuestro público que quizás no está familiarizado con este tema, por ejemplo, el comercio vía drones, el Internet de las cosas, el reconocimiento facial, la banca o, por ejemplo, los servicios vía blockchain, a través de criptomonedas, la digitalización de operaciones que antes no se realizaban vía digital, pues son tendencias, no por los fierros, no por la tecnología, sino por el comportamiento colectivo. Las tendencias están en el comportamiento de la gente. Entonces, si nosotros queremos pensar en el futuro de una ciudad, tenemos que voltear a ver qué es lo que está haciendo la gente que vive en esa ciudad y qué es lo que está haciendo la gente en otras ciudades que se parecen a lo que a nosotros nos gustaría hacer. Entonces, buscamos la referencia de a qué ciudad nos gustaría parecernos y vemos qué está haciendo la gente allí, cómo se comportan, cuáles son las costumbres, cuál es la forma de vida recurrente, cuáles son las creencias predominantes, y eso es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a identificar. Usualmente las tendencias suelen clasificarse de acuerdo con el acrónimo PESTLE: política, economía, vida social, tecnología, modificaciones legales y medio ambiente. Entonces, siguiendo estos parámetros, podemos preguntarnos, ¿no?
en esas ciudades que se parecen a lo que nosotros nos gustaría hacer, qué está haciendo la gente en estos frentes. Más que recetarles una lista de tendencias, esa sería mi recomendación, con esos elementos, voltear a ver y desde allí levantar, porque además cuando utilizamos tendencias que ya fueron elaboradas por un despacho, las más utilizadas son, por ejemplo, a mí me gusta mucho la colección de la consultora Geiger, que es londinense, o la consultora Wire, que es suiza, pero pues ya es con el sesgo, esas tendencias están curadas con el sesgo de una consultora. Y más bien si las hacemos nosotros, pues también están sesgadas, pero están hechas desde la mirada latinoamericana. Entonces, de alguna manera creo que van a ajustar mejor y van a reconocer mejor las prácticas locales, que eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? En este caso.